En la franquicia de Steven Universe aparecen cientos de gemas diferentes, y cada una poseen habilidades especiales derivadas de su naturaleza mística, que van desde las más generales como poder sobrevivir sin aire, o las más específicas como los poderes elementales que tienen ciertos tipos de joyas, y dependiendo del talento o la creatividad de su usuario, estos serán más o menos útiles en función de la trama o el entorno. Y si bien como media sus poderes siempre resultan interesantes o al menos vistosos, hay algunos de ellos que resaltan sobre el resto debido a su gran potencial de adaptación. Y es por ello que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las habilidades gema más versátiles en todo Steven Universe, las cuales sin duda alguna destacaron de las demás debido a su capacidad de acomodarse a múltiples escenarios o situaciones. Y para esta lista me basé en dos factores para ordenar los puestos, siendo estos el alcance completo de la habilidad y la cantidad de veces que fue utilizada en la serie. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Y en el último puesto tenemos a la habilidad más utilizada de todas, y siendo esa la invocación del arma personal de cada gema, la cual es con diferencia su marca de firma como especie, y no es para menos, ya que la forma en cómo emanan sus armas de su joya es todo un espectáculo a nivel visual, ya sea por el brillo de transición al proyectarlas, o por la clase de arma que se amolda al estilo de cada gema, lo que les otorga una identidad clara a una entre joyas del mismo tipo, habiendo desde las más simples como la lanza de perla, hasta las más complejas como el látigo de ágata azul, y ya depende de la experiencia o astucia de estas para así sacarle el máximo provecho a su herramienta. Aunque también es verdad que ciertas armas gema están muy limitadas por su estructura, como las masas de topacio que debido a su forma y tamaño solo sirven para aturdir o golpear y poco más, haciendo esa habilidad una especie de ruleta rusa en muchos de los casos. Y si bien es un poder casi universal en las gemas, algunas poseen habilidades elementales que reemplazan por completo la invocación personal, volviendo así a esa función en algo obsoleto según cómo se vea. Y debido a esa limitación latente, que las va siendo menos útiles frente a amenazas más complejas, dejo a la invocación de arma personal en el último lugar. ¡Necesito que me vean por quien soy! ¡Imposible! ¡Esta aura! Y en la novena posición tenemos al vínculo empático de Steven, el cual es un poder tanto útil como perjudicial según el ánimo o la madurez que tenga Steven, ya que a pesar de permitirle prácticamente una telepatía total, dicho poder nunca fue refinado por nuestro complicado prota, limitándose a darle usos ultra situacionales o de plano cuando no tenía otra opción para elegir. Cosa especialmente vista cuando posee alguna sandía Steven para así dar o recibir información vital a larga distancia, sirviéndole así como una especie de dron orgánico temporal. Pero más allá de eso, el otro gran uso del vínculo empático fue el entrar en la mente de las gemas con las que Steven tenía cierta conexión, ya sea para apaciguarlas como en el caso del Cluster, o para dar ánimos internos como con las Crystal Gems, sirviéndole así como un tipo de altavoz a nivel mental para momentos críticos, y claro, también pudiendo meterse en la mente y cuerpo de humanos que él conocía, aunque en este último caso con pocos o ningún uso relevante. Por lo que, debido a la falta de evolución de ese poder, en parte al ser una habilidad muy secundaria, dejo el vínculo empático de Steven en su lamentable noveno lugar. Cuando sincronizamos nuestras formas, podemos combinarnos en una poderosa gema de fusión llamada ópalo. Pero yo no bailo así. Y en octavo puesto del repertorio tenemos a la fusión, la cual es de lejos la técnica más llamativa y emblemática entre dos o más gemas, o bueno, humanos en el caso de Steven, teniendo varios y sólidos motivos para ser creadas en primer lugar, ya sea con Garnet, quien surgió como la encarnación del amor, o en el caso de Azurita, que surgió debido al intenso odio de sus componentes por Steven. Pero el uso más antiguo conocido de la fusión ha sido el de potenciar las gemas del mismo tipo para la batalla, cosa vista con las rubíes y sus fusiones, o la unión topacio vista en la quinta temporada, las cuales eran bien vistas y aceptadas en Homeworld debido a que su fin era netamente combativo. Pero en la práctica la fusión como técnica gema va más allá de las arcaicas leyes de las diamantes, algo mostrado en particular por las Crystal Gems, quienes ganaban habilidades nuevas o armas combinadas al fusionarse entre ellas, denotando así el vasto potencial de las fusiones de gemas diversas. Pero aún sin contar eso, la fusión como acto tiene usos más allá de lo estético o combativo, pudiendo ya sea usarse como prisión móvil para seres orgánicos o para acelerar la regeneración de gemas pufiadas al instante, denotando que el acto de fusionar implica mucho más que unir dos joyas de manera literal. Por lo que si bien como técnica tiene varias funciones útiles, se sigue quedando muy corta frente a poderes más flexibles o dinámicos. ¿Puedes encapsularme? ¡Garnet! ¡Garnet! Cuidado la cabeza.
Y en el séptimo lugar de la lista está el burbujeo, la habilidad secundaria más usada por las gems, en especial al inicio de la obra, donde servía para encapsular a las gemas corruptas y dejarlas en modo estático, esto con el fin de contenerlas y a la vez evitarle sufrimiento alguno. Y si bien ese es el principal uso de las burbujas, no es ni de cerca el único, teniendo al menos otras 3 o 4 funciones vistas al avanzar la trama, que van desde el contener o teletransportar cosas más allá de simples gemas, algo visto cuando Garnet transportó a Steven al templo luego de burbujearlo, o cuando el propio Steven burbujeó unos polluelos para así protegerlos, denotando que ese es un poder bastante adaptable a pesar de su simpleza. Y en cuanto a usos para la batalla, el único usuario de burbujas combativas ha sido Steven, empleándolas ya sea como defensa para él y sus aliados, o usándolas como potenciadores de golpes para sus puños, haciéndolo así el usuario más completo y redondo de aquella habilidad. Y aunque es evidente que tiene bastantes funciones, carece de toda utilidad real en cuanto a poder neto, limitándose a ser una mera habilidad de soporte a lo largo de la serie. Y debido a ese rol tan secundario, la dejo en su limitado pero aceptable séptimo puesto. Meet the beat. Time to turn up the heat. Y en la sexta posición tenemos a la electroquinesis, la cual es una habilidad muy útil pero rara entre las gemas, habiendo solo 3 de ellas capaces de realizarla por sí mismas, y siendo la más famosa y notable entre ellas Garnet, quien empleó aquel poder de manera casual pero consistente a través de la historia, ya que la vimos usando su electricidad, ya sea para pelear o vencer gemas, pero también para cosas mundanas como encender una simple máquina recreativa, demostrando que es un poder bastante versátil pero a la vez dejado en segundo plano debido a la narrativa, la cual limitó su uso nada más a momentos puntuales donde este fuera requerido de manera práctica. Pero aún con ese detalle, no le quita el ser una habilidad muy completa tanto para el diario vivir como en la batalla, y teniendo a Diamante Amarillo como el mayor ejemplo de esto último, quien no solo usaba sus rayos para pufear gemas, sino también para rebanar cualquier obstáculo en su camino, volviéndola así en una tormenta literal capaz de arrasar con casi lo que sea. Pero luego de volverse buena, descubrió que podía usar leves chispazos para restaurar o alterar gemas a placer, aunque esto último se debe más a su naturaleza de diamante que a otra cosa, por lo que, dejando eso de lado, la electroquinesis en general es una herramienta muy diversa que permite usos tanto ofensivos, de soporte o incluso recreativos, pero debido a ser poco aprovechada en la trama principal, se queda muy eclipsada ante poderes más creativos. Y en el quinto lugar del material encontramos a la super flexibilidad de Spinella, la cual, a pesar de parecer y sonar como un chiste, en la práctica resulta de los poderes gema más útiles y llamativos de la serie, al menos en cuanto a nivel individual se refiere, ya que con aquel cuerpo flexible, Spinella pudo dominar a todas las gems a la vez en su mera introducción, haciendo piruetas y jugadas a lo loco que iban muy de la mano con su naturaleza trastornada. Y si con eso no bastara, su flexibilidad le servía a modo de navaja suiza multipropósito, empleándola ya sea para activar o mover el mega inyector o incluso como complemento directo para luchar, creando movimientos bizarros como un super trompo de puños o un modo resorte para así llegar hasta las nubes, dejando claro que su habilidad es flexible tanto literal como conceptualmente. Y aún luego de redimirse, Spinella siguió mejorando y puliendo todavía más el alcance de su poder, pudiendo usarlo para un modo super veloz o incluso para volar levemente como helicóptero, reflejando así que el límite real del poder de Spinella depende únicamente de su imaginación, y teniendo como única debilidad tangible que solo sirve para su propia usuaria y nada más. Pero a pesar de ese gran defecto, su versatilidad es tan grande y variada como para ganarse el quinto puesto en el video. Steven, ¿realmente funcionó? Y en el cuarto lugar tenemos a los poderes sanadores de Steven, los cuales de hecho van mucho más allá de esa simple definición base, ya que si bien su principal función es la de reparar gemas rotas, esta es capaz de muchísimas cosas más en la historia, empezando por poder curar seres orgánicos como humanos o simples plantas, llegando incluso a sanar dolencias leves como una mala visión, llegando de hecho a su máximo nivel cuando Steven revivió a Lars en el planeta madre, de manera similar a como Rose lo hizo con Leon siglos atrás, dejando claro que aquel poder sin duda es un elemento milagroso en todos los sentidos, ya que además de sanar vida, Steven también puede restaurar materia inerte, como vimos cuando reparó a su oso de peluche, o incluso habría podido reparar la geoda en caso de haber tenido confianza, denotando una capacidad de evolución tremenda en aquel poder.
Y como cereza del tema, Steven puede dar sensibilidad a las plantas con su saliva especial, algo que si bien no fue explorado a detalle, en la práctica ese poder le permitiría a Steven crear ejércitos enteros de distintas formas de vida, y con ello arrasar mundos, o en su defecto poblarlos con esa vida. Por lo que en resumen, el poder creador y sanador de Steven es una completa caja de sorpresas con un potencial tremendo. Pero como hasta el momento no se aprovechó toda esa premisa, se queda únicamente en el puesto 4 del especial. Y en la medalla de bronce tenemos al almacenamiento dimensional, un poder que si bien todas las gemas poseen, solo unas cuantas lo han demostrado en la pantalla, y siendo Perla la máxima usuaria entre todas ellas, teniendo un dominio casi ridículo de aquella sutil pero increíble habilidad, la cual radica en utilizar la gema como dimensión de bolsillo para así almacenar diversos tipos de cosas, que van desde objetos comunes, de los cuales Perla tiene secciones enteras y organizadas, pasando a otras gemas como lápiz en su espejo, y lo más alucinante de todo, pudiendo incluso guardar seres humanos en su interior por un determinado tiempo, cosa vista con Steven, a quien Perla invitó a su gema, para así revelarle su verdad, a través de mostrarle eventos de su vida a manera de capas que definían su identidad, siendo algo asombroso en todos los sentidos posibles y metafísicos, ya que si uno lo piensa bien, el poder de Perla no solo le sirve como bolsillo mágico personal, sino también como guarida de emergencia para sus aliados, y al mismo tiempo como museo interactivo que le permite recordar eventos que ésta haya vivido o presenciado, volviéndola así en una especie de celular cuántico capaz de desafiar la realidad misma con su poder. Y de no ser por las cientos de conveniencias de la trama, de seguro Perla podría haber sacado algún objeto útil para así salvar el día, algo que por desgracia nunca pasó directamente al estar todo enfocado en Steven. Pero como al menos su poder le permitió un vacío legal y revelar la verdad sobre Pink, tiene un peso innegable en la narrativa. Y debido a ese uso tan creativo y metódico que le dio, dejo a Perla y su almacenamiento cuántico como el tercer poder más versátil. Who's dull now? Who's pitiful now? Y en la medalla de plata encontramos a la hidroquinesis, la cual es sin duda alguna la habilidad más demencial en la serie, teniendo usos ridículamente masivos de parte de las gemas que las usan, entre las que destacan por supuesto la lápiz principal, quien es, fuera de las diamantes, la gema individual más poderosa y completa de todas, logrando poner en jaque a las Crystal Gems a la vez al robar el océano terrestre, y todo eso teniendo su gema rota por varios siglos. Es decir que con una fracción de su poder, Lápiz consiguió abrumar a 4 gemas puras al replicarlas en clones de agua que las dejaron en un callejón sin salida, y de no ser por la intervención de Steven, la Tierra sin duda alguna habría sido condenada. Y si eso no fuera suficiente, la hidroquinesis de Lápiz llega a niveles todavía más absurdos, pudiendo usar sus alas de agua para volar a donde ella quisiera, ya sea para recorrer casualmente la Tierra o para viajar entre mundos en el espacio profundo, denotando así un dominio muy personal y casi irreal del uso de aquel elemento, el cual sube todavía más al volverse Malachite, al lograr encerrarse ella misma y a Jasper con todo el peso del mar durante meses, y siendo ese un despliegue de poder y voluntad titánico que ninguna otra gema individual ha mostrado hasta ahora. Y aún sin contar todo eso, las demás lapislazulis también son muy fuertes por derecho propio, logrando terraformar planetas completos mientras se divertían haciéndolo. Y si bien no llegan al nivel de la lápiz principal, la hidroquinesis de las lapislazulis es un poder más que aterrador, que inclusive las diamantes deberían de temer constantemente, sobre todo al ser una habilidad innata en ellas, imposible de negar. Y debido a esos ridículos y masivos méritos, sumado a su potencial casi ilimitado, dejo ese vasto dominio del agua en su ganado segundo lugar. Vean esto. ¡Genial! Y en la medalla de oro del video tenemos al cambio de forma, la cual está tan rota que es difícil comprimir todo su potencial en un solo párrafo, pero en resumidas cuentas, permite a las gemas cambiar de apariencia en lo que les dé la regalada gana, ya sean objetos cotidianos o comunes, pasando a montones de seres vivos, o simple y llanamente deformar su aspecto por puro capricho, algo que en especial nuestra amatista principal es toda una maestra, habiendo mostrado decenas de cambios de forma a través de la historia. Y si bien la mayoría fueron irrelevantes para la trama, el dominio de ella sobre ese poder permitió mostrar todo el alcance que tiene, pudiendo ya sea volar libremente al convertirse en ave, nadar al hacerse tiburón, o encogerse al tamaño de un ratón al comprimir toda su luz, siendo así la herramienta perfecta para cualquier situación que vaya surgiendo, razón por la que las bismutos y guijarros usan el cambio de forma como una extensión de su habilidad de obreras. Pero dejando a un lado todo eso, sin duda los mayores usos claves del cambio de forma fueron hechos de mano de Pink,
ya que esta lo empleó para fingir su destrucción al cambiar su forma a la de Rose Quartz para siempre, y varios milenios después utilizó el mismo poder para así concebir a Steven, algo que en realidad no se menciona mucho, pero que convierte al cambio de forma en un elemento crucial en la trama, al grado que sin eso la propia serie de Steven Universe habría sido imposible. Y debido a todo eso, sumado a su adaptabilidad absoluta, dejó el magistral cambio de forma como el poder más versátil de la serie. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Me gustaría que dejaran su like y que activaran la campanita para que así no se pierdan del siguiente contenido. También me encantaría que dejaran sus comentarios y sugerencias sobre el próximo tema que deseen ver, así como mencionen si encontraron alguna habilidad interesante que podría haber aparecido en la lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!